Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la celebración del canje de notas que con motivo del Día Internacional contra la Corrupción suscriben la Contraloría General del Distrito Federal, los órganos autónomos de la Ciudad de México y la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Para presidir este acto, contamos con la presencia del Contralor General del Distrito Federal, maestro Eduardo Robelo Pico. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado Leonel Luna Estrada. El representante para México y Centroamérica de la ONU contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Masitelli. El auditor superior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, doctor David Manuel Vega Vera. El comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, maestro Mucio Israel Hernández Guerrero. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, doctora Perla Gómez Gallardo. El jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno, doctor Javier González Garza. La presidenta titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, licenciada Margarita Darlén Rojas Olvera. La comisionada ciudadana del InfoDF, Elsa Viviana Peralta Hernández. El comisionado ciudadano de InfoDF, David Mondragón Centeno. Comisionado ciudadano de InfoDF, Luis Fernando Sánchez Nava. Y el comisionado ciudadano, Alejandro Torres Rogelio. Para iniciar este acto escucharemos las palabras del señor Antonio Luigi Masitelli, representante para México y Centroamérica de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Maestro Eduardo Robel Pico, Controlor General del Distrito Federal, diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, doctor David Manuel Vega Vera, auditor superior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, presidente comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, doctora Perla Gómez Gallardo, comisionada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, licenciada Margarita Darlén Rojas Olvera, presidente titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, licenciada Elsa Viviana Peralta Hernández, comisionada ciudadana Info Distrito Federal, licenciado David Mondragón Centeno, licenciado Luis Fernando Sánchez Nava, licenciado Alejandro Torres Rogelio, señores y señoras. Es para mí un enorme placer estar con el Distrito Federal a celebrar el 9 de diciembre, el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Y tengo que agradecer en particular al señor Controlor, la Controladuría para de manera muy rápida y eficiente ofrecernos esta oportunidad, como también, cosa que haremos más adelante, formalizar el compromiso por parte de la Controladuría, por parte del Gobierno del Distrito Federal en fortalecer lo que es su compromiso en la lucha contra la corrupción, asociándose a la que son las iniciativas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Oficina que tiene también el mandato de brindar apoyo y asistencia técnica a las iniciativas que son tomadas a nivel local a nivel internacional como implementación y
implementación y fortalecimiento de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, mejor conocida como la Convención de Mérida. Y en ese sentido y en este día, acordándonos sobre todo de lo que es el lema de esta campaña, que es rompes las cadenas de la corrupción, un llamado para que instituciones y ciudadanos, en particular ciudadanos, asociaciones no gubernamentales, asociaciones de empresarios, nos sumamos rompiendo la cadena que genera la corrupción. Quisiera compartir con ustedes el mensaje por este día del embajador Yuri Fedotov, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, es subsecretario general de las Naciones Unidas. La corrupción y el soborno, si no son controlados, son graves impedimentos para el desarrollo sostenible y la consecución de la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 2030 en todo el mundo. Estos delitos graves quebrantan la confianza entre los ciudadanos y los gobiernos, así como entre las empresas y los consumidores. Cuando la corrupción y el soborno imperan, los objetivos de justicia e igualdad fracasan. Comunidades enteras pueden quedar sin infraestructuras, hospitales, escuelas. Además, la corrupción socava también procesos de licitaciones cruciales. La corrupción perjudica a la industria y degrada la competencia. Cuando la corrupción es generalizada, los países enfrentan a una escasa inversión extranjera y a una reputación denigrada. La corrupción es, por lo tanto, una victoria de corto plazo de pocos que daña profundamente a la mayoría. Por todas estas razones, el Día Internacional contra la Corrupción es una oportunidad para reconocer la labor llevada a cabo en contra de la corrupción y el soborno, al igual que para trazar los esfuerzos futuros para librar el mundo de estos crímenes. El presente año, el 2005, fue un hito más en estas actividades. El sexto periodo de la sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción tuvo lugar hace un mes en San Pietroburgo para entablar el diálogo sobre las actividades mundiales en contra de la corrupción. Hubo toda una serie de éxitos, incluidos en el área de la recuperación de activos, de la prevención de la corrupción y del soborno, del desarrollo de la asociación público-privada y en el lanzamiento de un segundo ciclo del mecanismo de revisión entre los estados de la aplicación de la misma convención. En su mensaje a la conferencia, el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, enfatizó la necesidad de acabar con la corrupción como medio para alcanzar el desarrollo sustentable. Su postura fue compartida por casi todos los oradores, quienes subrayaron más todavía la importancia del nuevo objetivo 16 de la Agenda del Desarrollo del 2030, el cual busca reducir la corrupción y el soborno de manera sustancial, así como promover al mismo tiempo el acceso a la justicia, a instituciones eficaces, responsables y transparentes. En diciembre celebramos además una década de la vida de la Convención contra la Corrupción. Este será tiempo para analizar las lecciones aprendidas y reconocer el notable impacto del mecanismo de revisión entre pares que ha unido a los países en el deseo mutuo de aplicar plenamente la Convención.
El mecanismo de revisión ha dejado clara la mayúscula necesidad de la asistencia técnica para ayudar a los gobiernos y a las instituciones en mejorar sus regímenes. Para tener éxito en este esfuerzo, confío en que la comunidad internacional actuará a la altura del compromiso que hizo de la Convención una realidad y se antepondrá para apoyar los esfuerzos de los Estados partes, en particular de los Estados y de los países en vía de desarrollo. Ya sea actuando de manera bilateral o multilateral, donantes y proveedores de asistencia técnica tienen un papel fundamental que desempeñar en los próximos años para ayudar a lograr el pleno cumplimiento de la Convención. Además, adicionalmente a los gobiernos, las organizaciones internacionales, la academia, el sector privado, la sociedad civil, las asociaciones profesionales deben trabajar juntos, con un sentido de propósito común, si queremos romper las cadenas de la corrupción. En este día tan importante para los esfuerzos mundiales contra la corrupción, sostengo el compromiso de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para seguir trabajando con sus numerosos aliados a nivel federal como a nivel local y estatal, para usar las convenciones de Naciones Unidas contra la corrupción como plataforma para poner fin a la corrupción y, en haciéndolo, hacer del mundo un lugar mejor. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. En primera instancia, agradecer a nombre de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la invitación a este importante encuentro. Muchas gracias, maestro Robelo, por esta invitación. Distinguido representante de Naciones Unidas para México y Centroamérica contra la droga y el delito, distinguida presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, doctora Perla Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, amigo doctor David Vega Vera, auditor superior de la Ciudad de México, distinguido maestro Lucio Hernández, presidente del MINFO DF, doctor Javier González Llano, representante del Centro de Gobierno, estimados comisionados del MINFO DF. Es muy grato participar en este que se enmarca en el Día Internacional contra la Corrupción. A lo largo de esta legislatura hemos constatado el esfuerzo y sobre todo la iniciativa de la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal en generar una serie de acciones justamente en términos del combate a la corrupción. Como representantes populares tenemos muy claro que la transparencia y la rendición de cuentas son herramientas de los estados democráticos para elevar el nivel de confianza y credibilidad de los ciudadanos en su gobierno. No obstante que existen avances importantes, el combate efectivo a la corrupción sigue siendo uno de los reclamos más sentidos por la sociedad y una necesidad para construir un gobierno más eficaz y transparente que logre mejores resultados. Un funcionario o un servidor público no debe actuar en su capacidad oficial en ningún asunto en el cual tenga un interés personal, ya sea directo o indirecto, que pudiera afectar su objetividad o independencia de juicio. Es imprescindible seguir avanzando hacia una visión preventiva donde la educación, la ética e incluso el desempeño entran en la ecuación del conflicto de intereses.
cuestión que implica comprender a los conflictos de interés como una posibilidad permanente donde los servidores públicos puedan entrar en esta esfera sin que necesariamente se esté hablando de corrupción en forma inmediata. Más que una visión, y así lo consideramos, en la que prevalece el castigo, se debe avanzar hacia la comprensión de los conflictos de interés, no solamente dentro de la arena de la corrupción. Las reformas a nuestra legislación son una parte de lo que constituye la gran cruzada permanente contra la corrupción, pero además esto se debe complementar con un nuevo sistema de control público más firme que privilegie la capacitación al servidor público y lo que a mi juicio resulta más importante si queremos extirpar la corrupción y formar un nuevo esquema de gobierno. Es importante que esta capacitación se dé en las diferentes esferas de gobierno y también, por supuesto, que se generen las acciones correspondientes para que permeen toda la sociedad. Es momento de hablar con la verdad en todos los actos de la vida pública y privada. Los funcionarios debemos de rendir cuentas de manera permanente. Este tipo de acciones, sin lugar a dudas, nos llevarán a erradicar de manera paulatina la corrupción. Es clamor general combatir la corrupción que se da en todos los entornos de la vida cotidiana, pero es necesario reconocer que no solo se presenta en la esfera pública, el buen juez por su casa empieza, y así justamente estamos bajo esta perspectiva trabajando en un modelo de transparencia, en un modelo de parlamento abierto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El entramado legal de combate a la corrupción y en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, consideramos no debe tener como premisa las formas o los medios de sanción o castigo, sino que también, por supuesto, los mecanismos de prevención e inhibición para que estos se presenten. En ese sentido, es que hemos generado una serie de compromisos y sobre todo una serie de convenios con los distintos órganos autónomos de esta ciudad y también con las diferentes dependencias del gobierno de la ciudad, los gobiernos delegacionales. Hemos generado también una serie de acciones con distintas instituciones académicas, hemos generado convenios que nos permitan no solamente la asesoría correspondiente al órgano legislativo, sino que también generar ya proyectos y programas tendientes al combate a la corrupción, la rendición de cuentas y también, que es una premisa y que se encuentra dentro de la agenda legislativa de los distintos grupos parlamentarios, el Parlamento abierto, el Parlamento transparente. Para fortalecer las estrategias pertinentes y con el propósito de hacer más eficaces los esfuerzos contra la corrupción, hemos generado dentro de la ruta, dentro del programa, dentro del proyecto del Parlamento del 2016, una serie de acciones que justamente se enmarcan dentro de estas premisas que comentamos. Además del Parlamento abierto, hemos generado toda una agenda legislativa que cruza por los distintos sectores de la sociedad, principalmente en el ámbito de la educación pública. Estamos haciendo una propuesta importante con la Secretaría de Educación del Gobierno de la ciudad para que se incorpore como una materia obligatoria, por supuesto con la gestión de la Secretaría con la instancia federal, como una materia obligatoria, temas que tengan que ver con el combate a la corrupción, que tengan que ver con la generación de valores. De la misma manera, hemos establecido una serie de convenios con instituciones académicas para generar toda una agenda de transparencia y rendición de cuentas dentro de la Asamblea Legislativa. Estamos trabajando ya con el InfoDF
en todo un modelo para la armonización de la ley de transparencia, de acuerdo con las reformas a la ley federal, y con la Contraloría General y con la Auditoría Superior de la Ciudad de México, estamos sentando las bases para el trabajo que el próximo año se tendrá que dar en cuanto a las reformas constitucionales hacia el Sistema Nacional Anticorrupción. Comentar que el día de hoy muy seguramente se apruebe, y así lo creemos y sobre todo así lo deseamos, se apruebe la reforma política del Distrito Federal. Esto sin duda también será una oportunidad importante para que dentro de todo el andamiaje legal, dentro de la propia Constitución de la ciudad, dentro de las leyes secundarias, se considere un apartado importante para la transparencia, para la rendición de cuentas y también para este modelo de anticorrupción en la ciudad. Señor Contralor, cuente con la coadyuvancia, con el apoyo, con la colaboración de la Asamblea Legislativa en todas las políticas públicas que el gobierno de la ciudad establezca, y sobre todo la Contraloría en materia de combate a la corrupción y sobre todo también en términos de la rendición de cuentas y la transparencia. Muchas gracias. Corresponde ahora el uso de la palabra al doctor David Manuel Vega Vera, Auditor Superior de la Ciudad de México. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor, una satisfacción estar en este palacio emblemático, no solo para el país, sino para la vida internacional. Recordemos que en el siglo XIX se presenta aquí el primer ejemplo de autonomía y de independencia para lograr los quehaceres de vivir una sociedad igualitaria. Muchas gracias, representante del señor jefe de gobierno, por prestarnos estas instalaciones para un evento tan importante. Muchas gracias, señor Contralor, por la idea de usted de invitarnos a todos los autónomos. De acuerdo a la ley, en el caso de México, en el caso de la Ciudad de México, la auditoría externa debe estar coordinada junto con la Contraloría, con el sistema de auditoría interna. Los dos vamos de la mano, junto con los demás órganos autónomos que incidimos en este tema de la anticorrupción. Los saludo a todos. Señor Mazzitelli, representante de la ONU. Señor presidente de la Comisión de Gobierno, consideramos y considero en lo personal que el señor Mazzitelli ya hizo un resumen exacto del tema, que en resumen trataré de recordarlo. Allá en el año 2003, por propuesta del secretario general Ban Ki-moon, se establece una serie de programas hasta la fecha donde se presentan las diversas banderas, los diversos lemas, hasta llegar a este que usted ya mencionó: rompamos la cadena de la corrupción. Los temas importantes también lo señala, que es el desarrollo sustentable o sostenido, y los dos pies que mantienen a este sistema es la prevención y la penalización. Ya el diputado Leonel Luna puso el dedo en la llaga. La penalización es importante, pero si no hay una educación, una preparación, esto es una prevención, no podrá en ambas, en una labor en pinza de penalización y prevención, lograr los objetivos para romper esta cadena anticorrupción. En suma, creemos que este evento y las acciones que en la reunión que tuvimos con el señor Contralor no es meramente emblemático, sino ya se están tomando acciones. El tema de conflicto de intereses
al que nosotros nos sumamos son muy importantes para entender la transparencia, para entender la igualdad de derechos humanos, para comprender la justicia, para comprender cada uno de los temas que traemos los órganos autónomos. En suma, reiteramos a nombre de la Auditoría Superior de la Ciudad de México que estos logros que en este momento y en estos días se están haciendo en la Ciudad de México sirvan como un ejemplo más, como un grano de arena más en este combate a la corrupción. Muchas gracias. Nos comparte unas palabras la licenciada Margarita Darlén Rojas Olvera, presidenta titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos, principalmente a mis compañeros titulares de órganos autónomos y también integrantes de los diversos órganos autónomos que formamos parte de este Gobierno del Distrito Federal. A nosotros nos honra el hecho de que nos haya invitado, señor Contralor, a formar parte de esta adhesión al tema del conflicto de intereses. Yo creo que es importante contrarrestar esta lucha que se ha venido haciendo ya durante muchos años. Creo que el Distrito Federal siempre ha ido a la vanguardia con este tema, sobre todo en reformas a las diversas leyes, precisamente para transparentar el actuar de los servidores públicos que trabajamos dentro del Gobierno del Distrito Federal, comisionados o adscritos a alguna área. Es importante transparentar el actuar del día con día. Nosotros hemos venido trabajando en este tema arduamente porque, bueno, no solamente hemos sido objeto de la Contraloría Interna, sino también de la propia ciudadanía, de la auditoría que nos realizan todos los ciudadanos que día con día van por la impartición pronta y expedita, en el caso particular de nosotros, de justicia en materia laboral. Es importante poder recobrar nuevamente la confianza de los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de que se han hecho acciones con relación a este tema, simplemente vemos que todavía estamos a la mitad del camino. Por eso es importante el refrendar nuevamente el compromiso que tenemos cada uno de nosotros en el actuar. Nosotros hemos emitido en este año se emitió precisamente el Código de Ética de los servidores públicos que conformamos este tribunal, y bueno, con ello no solamente nos quedamos en ese tema. A nosotros nos agradó cuando nos invitaron a adherirnos a esto, lo comentaba con el maestro Lucio. Nosotros estamos trabajando ya con el Instituto Politécnico para desarrollar un sistema precisamente para el tema de la declaración de conflicto de intereses de los servidores públicos que estamos trabajando en este tribunal. La idea es arrancarlo ya en el mes de enero y, bueno, pues ofrecer también este sistema que ya va un poco avanzado con el Instituto Politécnico, lo comentábamos, y seguramente a quienes les interese pues podemos colaborar conjuntamente en esta situación, sobre todo para transparentar el actuar del día con día y recobrar nuevamente la confianza de los ciudadanos. Dicen que si los ciudadanos recobran la confianza hay una mejor democracia, y yo creo que es importante esta parte de la participación de la democracia, sobre todo en el caso particular de los tribunales en esta materia, de los ciudadanos, para que nuevamente podamos actuar de manera conjunta, transparente y sobre todo ganar la confianza de los ciudadanos. Muchísimas gracias y refrendamos nuestro compromiso. Damos la bienvenida a esta mesa al doctor Armando Hernández Cruz, presidente magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a quien cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, o sea que llegué a tiempo. Un placer, un honor estar aquí con todos ustedes en esta celebración en el marco del Día Internacional contra la Corrupción y en este ejercicio de adhesión de los órganos autónomos de la Ciudad de México al tema de las políticas de actuación para prevenir el conflicto de intereses en la Ciudad de México. Un ejercicio que hemos venido desarrollando. La Contraloría del Tribunal Electoral del Distrito Federal ha estado en pláticas con el InfoDF, con el IEDF, con distintos órganos autónomos, con la intención de aplicar estas medidas para evitar el conflicto de intereses, tratar en la medida de lo posible de uniformar criterios, formatos, inclusive también nosotros, inclusive en el presupuesto que presentó el Tribunal Electoral del Distrito Federal a la Asamblea, hay un programa que tiene que ver con la prevención de este conflicto de intereses, con las medidas tecnológicas que se pretenden aplicar para lograr mejor resultado en este sentido. Estamos convencidos de que principios básicos como la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción
son fundamentales en la consolidación del Estado democrático de derecho que nuestro país aspira a alcanzar, aspira a lograr, y que en la Ciudad de México sin duda se han dado pasos muy importantes en ese sentido, que en los últimos años todos los órganos, no solo el gobierno central, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sino también y de manera muy importante los órganos de justicia, el Tribunal Superior de Justicia, pero los órganos autónomos de la Ciudad de México, hemos estado tratando de conducir nuestros esfuerzos y nuestras acciones y las líneas de trabajo institucionales para lograr cada vez mejores resultados en ese sentido. El tema del conflicto de intereses es uno más de ellos, es uno de los aspectos que conforman todos estos dinámica que estamos estableciendo para el combate a la corrupción y para, sobre todo, como decía la licenciada Darlene, darle confianza a la ciudadanía. Nosotros en el Tribunal Electoral del Distrito Federal creemos que hay que legitimar nuestros esfuerzos y nuestra actuación frente a la ciudadanía, permitiendo que el ejercicio de nuestras funciones como servidores públicos sea transparente, que se elabore como en una caja de cristal, que se pueda ver todo. No hay nada que ocultar, salvo la información que es estrictamente confidencial o reservada, y todo lo que se pueda poner a disposición de la ciudadanía para que conozca, para que sepa qué es lo que se hace en el tribunal, y sobre todo evitar cualquier tipo de desconfianza que deslegitime la actuación de los órganos de la Ciudad de México. Creo que vale la pena, es un esfuerzo muy importante. Saludo a cada uno de los integrantes de la mesa, a todos los comisionados del Info, al presidente, el maestro Mucio, el diputado Leonel Luna de la Asamblea Legislativa. Agradezco mucho al Contralor del Gobierno de la Ciudad de México, el licenciado Robelo, la invitación para adherirnos en este esfuerzo que se está haciendo de manera muy importante, el doctor David Vega, la doctora Perla Gómez Gallardo, la maestra Margarita Darlene. La verdad es que para mí es un gusto y un honor poder participar en este ejercicio, y el Tribunal Electoral del Distrito Federal refrenda su compromiso en el combate a la corrupción. Muchas gracias. La siguiente intervención está a cargo de la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Gracias, buenos días a todas y a todos. Saludo antes que nada al señor Contralor General del Distrito Federal, al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de nuestra ciudad, al representante para México y Centroamérica de la ONU contra la Droga y el Delito, al doctor González Garza, y a las y los compañeros titulares de los diversos órganos autónomos que el día de hoy estamos aquí reunidos. Y es un honor acudir a la adhesión de órganos autónomos a las políticas públicas de actuación para prevenir el conflicto de intereses en la Ciudad de México, que justo se enmarca en el Día Internacional contra la Corrupción y cuyo objetivo es promover el combate a la corrupción y transparentar la actividad de la función pública en nuestra ciudad. Es necesario recordar que el Estado, por su naturaleza, es una mera forma de organización a la cual las personas decidimos darle vida. El Estado nada es sin el pueblo, sin las personas que lo conforman y se someten al imperio de la ley. De igual forma, el gobierno no puede existir sin sus servidores públicos, sin todas las personas que invierten su tiempo, conocimientos y esfuerzos en pro de alguna de las múltiples funciones del Estado. De esta forma, un gobierno solo puede ser tan eficaz, honesto y apegado a la ley como lo sean sus servidores públicos. Para conseguir que todas y todos los servidores públicos cumplan cabalmente con las funciones que les son encomendadas, se necesitan marcos legales fuertes y políticas públicas que establezcan e instrumenten suficientes mecanismos de control y supervisión e incluyan claramente los criterios y reglas para su funcionamiento. Sin embargo, eso no es todo lo que se necesita. Es imprescindible generar un cambio en la conciencia, actitud y ética de las personas que se dedican al servicio público en cualquiera de sus ámbitos. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, trabajamos para la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos de las personas en esta ciudad. Y conforme a la ley que la rige, manifiesto la total disposición de esta comisión para colaborar con las instancias públicas con el fin de alcanzar las tan anheladas y necesarias condiciones de justicia y respeto a los derechos humanos en la Ciudad de México, que pasan y por supuesto trascienden en el tema de la corrupción. Es por ello que celebramos la invitación que se nos hace el día de hoy como una excelente práctica que podemos potencializar con esta coordinación en este fortalecimiento de las autonomías que se tienen en los principios de especialización temática, pero sobre todo en la autonomía de decisión
de gestión y de presupuesto que requerimos los órganos autónomos, que justo estamos para rendir cuentas, para ser escrutados, para tener indicadores claros que refrenden, como ya se ha dicho aquí, la confianza que merecen las personas a las cuales ofrecemos nuestros propios servicios. Muchas gracias. Nos comparte ahora sus palabras el maestro Musi Israel Hernández Guerrero, presidente comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Gracias, muchísimas gracias, muy buenos días tengan todos y todas. Saludar en primera instancia al señor Masipelli, que es el encargado para las drogas y el delito de la ONU. Sea usted muy bienvenido a este recinto que alberga, como ya muy bien decía el doctor Vega Vera, todo un eco autonómico desde el siglo XIX. Saludar con mucho aprecio al presidente de la Comisión de Gobierno, diputado Leonel Luna Estrada, al maestro Robelo, muchísimas gracias por la iniciativa y por estar acá. Saludar a la doctora Perla Gómez de la Comisión de Derechos Humanos, al doctor David Vega Vera, auditor superior, muchísimas gracias, a la licenciada Darlene Rojas, muy buenas tardes, al doctor González Garza, representante del jefe de gobierno, al doctor Armando Hernández Cruz, presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, a mis compañeros y colegas del Instituto de Acceso a la Información Pública, David Mondragón, Luis Fernando Sánchez Nava, Alejandro Torres Rogelio y la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández. Estamos sin duda alguna en un contexto de cambio, y no solamente de cambio en términos de los modelos y los diseños institucionales establecidos en las reformas estructurales que plantea nuestra Constitución, refiriéndome básicamente a lo que tiene que ver con los sistemas de transparencia y el sistema de corrupción, sino también a un reclamo y a un recambio en términos sociales, en donde evidentemente la sociedad lo que reclama son dos cosas fundamentales: confianza en sus instituciones y, por supuesto, legitimidad en el actuar de las mismas. Y en este recambio, tanto social como de diseño institucional, este espacio de articulación precisamente de los órganos autónomos de la Ciudad de México es, me parece, el refrendo del compromiso para asumir estas nuevas responsabilidades que en este contexto tenemos los órganos autónomos, no solamente como una respuesta precisamente a la sociedad, sino como una demanda que se nos impone en términos de los nuevos marcos jurídicos, que es articulación, coadyuvancia, capacidad precisamente de diálogo en las instituciones y poner una serie de dispositivos que nos permita precisamente dar respuesta a lo más sentido de la sociedad, mecanismos que prevengan los procesos que dañan no solamente el patrimonio común, sino sobre todo socavan la confianza y la legitimidad de las instituciones. En ese sentido, es importante decir que este acto refrenda tres cosas importantes. En primera instancia, un mecanismo de trabajo con el representante de la ONU que nos va a permitir tener una serie de mejores prácticas en materia de combate a la corrupción en la Ciudad de México. Segundo, adherirnos precisamente los órganos autónomos a los mecanismos de certeza, de confianza, como es el conflicto de interés en la ciudad, que hoy es una realidad y que precisamente se está trabajando muy de la mano con la Asamblea Legislativa para poder plantear el famoso 3 de 3 en el propio ámbito legislativo. Y sin duda alguna que este dispositivo va a ser el inicio o el arranque de la conformación de nuestro sistema local anticorrupción, en donde evidentemente los encargados del control interno y externo, la transparencia, los derechos humanos y quien tiene responsabilidad en ámbitos muy sensibles de la administración pública y de atención a la ciudadanía, pues nos articulemos y generemos una profunda política pública de cambio que dé respuesta a una cosa sencilla y compleja, que es el asunto de cómo respondemos a la demanda social
precisamente de prevenir los actos de corrupción que, como ya se nos decía, pues tienen un impacto económico, político y social muy fuerte. Nos congratulamos por este espacio, más en un día en donde se conmemora el combate a nivel internacional contra la corrupción, y los órganos autónomos refrendando, por supuesto, nuestra autonomía técnica de gestión presupuestal, de decisión. Pues nos sumamos a este llamado con estas 3 acciones contundentes. Muchísimas gracias. Damos ahora paso al acto protocolario de la firma del canje de notas por parte de los titulares de los órganos autónomos de la Ciudad de México. Firman este documento el doctor Armando Hernández Cruz, la doctora Perla Gómez Gallardo, la licenciada Margarita Darlén Rojas Olvera, el maestro Mucio Israel Hernández Guerrero, el doctor David Manuel Vega Vera y el maestro Eduardo Robelo Pico. El objetivo de este documento es establecer un vínculo de cooperación con la Oficina de Enlace y Partenariado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, a fin de coordinar esfuerzos conjuntos para contar con una orientación, así como asistencia técnica y estratégica para prevenir y combatir la corrupción en temas como el ejercicio de recursos públicos con transparencia e imparcialidad o el conflicto de intereses que pueda suscitarse. Foto. Asimismo, firma el documento el representante para México y Centroamérica de la ONU contra la Droga y el Delito, Antonio Luigi Masitelli. Con esta firma se generan los lazos de colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para promover y fortalecer las medidas de prevención y combate a la corrupción. Enhorabuena. Escuchamos ahora el mensaje del Contralor General del Distrito Federal, maestro Eduardo Robelo Pico. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho respeto al señor Antonio Masitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De igual forma agradecemos la presencia del doctor Javier González Garza, jefe de la Oficina del Jefe de Gobierno. Agradecemos la presencia en este emblemático recinto de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a los titulares de los órganos autónomos que hoy lo revisten con su compromiso para que de forma conjunta conmemoremos el Día Internacional contra la Corrupción bajo el lema que nos compromete el día de hoy: rompe la cadena de corrupción. Saludamos y agradecemos
la distinción que nos hace el diputado Leonel Luna Estrada, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, séptima legislatura. Su figura abona el compromiso que ha venido impulsando nuestro jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, para trazar acciones estratégicas que favorecen a la prevención del problema de la corrupción. A nuestros compañeros de gabinete, invitados especiales, sean todos ustedes bienvenidos a la fuente que nos acompaña. Hoy la Ciudad de México da cuenta y conmemora aquel 21 de octubre de 2003, donde fue aprobada la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En nuestro país entró en vigor en el año 2005, designándose a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito como la Secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención. Es por ello que con el propósito de crear conciencia acerca de la problemática que genera la corrupción y difundir el papel de la Convención para luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea General designó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. En aras de enaltecer esos compromisos, con esta fecha será suscrita el acta de canje de notas entre los órganos autónomos y la Contraloría General con la Oficina de Enlace en México de las Naciones Unidas. El objeto es claro: fortalecer la colaboración de las instituciones para consolidar actividades estratégicas en el ámbito de las propias atribuciones en la materia. Dentro del marco que hoy nos une, paralelamente, subrayamos la importancia y decidida voluntad de órganos autónomos aquí presentes para adherirse a las políticas de actuación para prevenir el conflicto de intereses en la administración pública del Distrito Federal, puesta en marcha de forma inédita en esta ciudad capital. Desde mayo de 2015 se determinó tomar acciones sobre diversas situaciones perniciosas para la función pública, como lo es el conflicto de intereses, que respondan a las expectativas que los ciudadanos tienen en materia como la rendición de cuentas, transparencia o prevención de la corrupción. En tanto se consolida a nivel federal el nuevo marco jurídico constitucional que traza el Sistema Nacional Anticorrupción. Así, en una estrategia de prevención y de inhibición de actos irregulares, se emitieron las políticas de actuación para prevenir el conflicto de intereses en la administración pública del Distrito Federal. Lo anterior ha traído como resultados visibles el conocimiento y conciencia de las personas servidoras públicas del conflicto de interés, sus componentes y sus efectos nocivos al interés público, al ciudadano y sobre todo a ellos mismos. En ese sentido, compartimos el día de hoy que hemos recibido más de 27,000 declaraciones de intereses de todo tipo de personal del gobierno de esta ciudad. Además, decirles que en la página de internet de la Contraloría General es visible una versión pública de 2,200 casos que corresponden a funcionarios involucrados en los procedimientos de contrataciones y concesiones públicas, incluyendo a todos los titulares de dependencias, delegaciones, órganos desconcentrados y entidades paraestatales. A través de esta declaración, los funcionarios del gobierno de la ciudad revelaron a la Contraloría General las relaciones familiares, personales, profesionales, laborales y de negocios, así como las que corresponden al cónyuge, concubina o conviviente e hijos, esto para contribuir a un ejercicio legal e imparcial de las atribuciones, a la prevención o reducción de riesgos de corrupción y mejorar la percepción de confianza y gobernabilidad de la ciudadanía. Este ejercicio de rendición de cuentas no ha sido fácil, ya que implica un cambio de paradigma. Involucra la observancia de nuevas obligaciones que inciden en la transparencia y en especial porque esta estrategia de prevención del conflicto de intereses no solo se trata de un asunto de nuevas normas, sino de un asunto de nuevas conductas, de comportamientos éticos que antes no existían. La corrupción a través de la patrimonialización de los negocios públicos es otro vicio que con la política que comento hemos atacado. Ahora también en las contrataciones y concesiones públicas existen una serie de obligaciones y herramientas tecnológicas que deben de ser atendidas para prevenir el conflicto de intereses. Antes de esta política, solo los servidores públicos que participaban directamente en los procedimientos tenían la obligación de excusarse ante un conflicto de intereses real o potencial. Ahora esta obligación también alcanza a los superiores jerárquicos
que en todos los casos tienen un poder de influencia sobre la decisión final, aun cuando no participen directamente. En los últimos 3 meses tuvimos poco más de 2.900 procedimientos registrados en el Sistema Informático de Prevención de Conflicto de Intereses, que a su vez implicó la consulta a superiores jerárquicos. Ello se traduce en el ejercicio transparente e imparcial de más de 47,000 millones de pesos y la actuación con legalidad de 1.850 personas servidoras públicas en cada asunto que participó. Lo anterior también implica que en el mismo trimestre 2.675 particulares, incluyendo sus socios, accionistas, administradores, directivos y demás personal de las empresas que participaron en las licitaciones, invitaciones restringidas o adjudicaciones directas en materia de adquisiciones, obra pública y régimen patrimonial, tuvieron que presentar en cada asunto un escrito bajo protesta de decir verdad, de no tener relación familiar, laboral, personal, profesional o de negocios con los servidores públicos facultados en los respectivos procedimientos. Sabemos que contra las acciones de prevención y combate de la corrupción existen resistencias y escepticismo. Sin embargo, aquí estamos reportando los primeros avances de una estrategia del gobierno de la ciudad que ya muestra resultados, hechos concretos, que están transformando la conducta de los servidores públicos y que están siendo concebidos como una buena práctica, una práctica factible de ser analizada y de ser adoptada a la función pública, entre otros entes como los que aquí nos acompañan. También estamos ante la posibilidad de iniciar los procedimientos disciplinarios por la falta de presentación o presentación extemporánea de declaración de intereses por parte de funcionarios y falta de manifestación de no conflicto de intereses en contrataciones y concesiones. Destacamos que para el próximo año, de forma análoga, en mayo se presentarán ante la Contraloría General tanto la declaración patrimonial como la declaración de intereses. El mensaje del jefe de gobierno que hoy expongo sigue siendo el mismo. La función pública no se vende, no se renta. El servidor público que se beneficie o beneficie a otros se va y se va sancionado. Ningún particular se podrá beneficiar por sus contactos con el gobierno. En la administración pública de la ciudad estamos claros que aún se puede hacer mucho para fortalecer y acrecentar la rendición de cuentas, la transparencia, así como para prevenir y combatir la corrupción. En ese sentido, estaremos muy atentos y participativos de algunos procesos legislativos, como es el relativo a la reforma política del Distrito Federal, el sistema local anticorrupción, instrumentos que vendrán a consolidar esfuerzos como los señalados, así como impulsar ante la Asamblea Legislativa la creación de la Ley de Declaración de Conflicto de Intereses para el Distrito Federal. La Ciudad de México no puede esperar, necesita avanzar, necesita dar resultados en beneficio de la ciudadanía. Bienvenido el canje de notas con la ONU. Sus lineamientos contribuirán a seguir incorporando las mejores prácticas y la Ciudad de México seguirá siendo el referente obligado para el resto de las entidades del país. Por su atención, muchísimas gracias y enhorabuena por esos trabajos. Muy buenas tardes. Para concluir con este evento, vamos a invitar a los integrantes de la mesa de presidium a pasar al back para realizar una fotografía final de este evento. Por favor, si son tan amables. Abajo votos. Con esta imagen damos por concluida la celebración del canje de notas con motivo del Día Internacional contra la Corrupción.